gloria a Dios. Bien, pues no vamos a tomar más tiempo, vamos a entrar a la palabra. Como ya la mayoría de los que hemos estado dando seguimiento al libro, estamos estudiando el libro de Fundamentos de Teología Pentecostal. Fundamentos de Teología Pentecostal. Estamos en el capítulo número 8, hermano. Ya quedan cada vez menos páginas al libro. Y el capítulo trata acerca de la doctrina de la iglesia, la eclesiología. Eclesiología significa estudio o doctrina de la iglesia. Y últimamente hemos estado hemos estado estudiando metáforas de la iglesia. ¿Qué son metáforas? Simple y llanamente, de una manera simple, son como comparaciones, son simbolismos, comparaciones que la misma escritura habla acerca de la iglesia. Hemos visto que la iglesia es un edificio, hemos visto que la iglesia es un campo misionero, hemos visto que la iglesia es un ejército, hemos visto distintas metáforas y de hecho este libro se encargó como hay tantas metáforas, de irse de la A y va a llegar casi como hasta la Z. Entonces ahorita vamos en el inciso Q. En el inciso Q, que trata acerca de la iglesia como el camino. La iglesia como el camino. Hemos visto distintas metáforas, distintas comparaciones, simbolismos de la iglesia. Hoy vamos a ver a la iglesia como el camino. Y vamos a estar situándonos, si usted tiene su libro, en la página 493, si usted tiene su libro impreso, si usted está estudiando su libro digital, está en la página 285. Es donde vamos a estar iniciando el tema esta mañana. Y si usted no tiene ninguno de los dos, si tiene hojas, pues ya, dele gloria a Dios, porque ya recibió unas hojas y ahí va a estar el tema directamente. Así es de que el camino, la iglesia como el camino. En la escritura, mis hermanos, el camino, cuando escuchamos acerca del camino, estamos en cierta parte refiriéndonos a la salvación que da Cristo. Cuando alguien viene al camino, de hecho, es muy común que en nuestros días digamos que o invitemos a una persona a venir a los caminos del Señor o al camino del Señor. Cuando tristemente escuchamos que alguien se aleja de la iglesia, decimos que alguien se alejó del camino del Señor. Y esto no es una casualidad, porque la misma Biblia compara al Señor, a la iglesia, a la salvación con el camino. Podemos ir ahí vamos a entrar un poquito, voy a darles una explicación acerca de dónde viene esta palabra del camino. La palabra griega, recordemos que la Biblia se escribió básicamente en 3 idiomas: arameo, muy poco, escrito en arameo, en hebreo, mayormente el Antiguo Testamento, y mayormente en griego el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento y estamos considerando, por ejemplo, en este caso, el libro de los Hechos, pues debemos de tener en cuenta que este libro no se escribió en español, aunque dicen algunos que cuando vayamos al cielo allá se va a hablar español, yo no sé, pero al menos la Biblia el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y la palabra griega empleada para camino o para el camino es la palabra odos, con H, odos. Y esta palabra implica o denota una senda o un camino. Es decir, puede haber monte por todos lados, pero hay una senda, un camino. Aquí está naturalito, ¿verdad? Hay bancas a los lados, pero hay un camino principal que llega de la puerta al altar.
y del altar hacia la puerta principal. Entonces, esta palabra griega, odos, implica una senda o un camino. El creyente del Nuevo Testamento es una explicación que encontré ahí de la misma concordancia de mi Biblia. Dice que el creyente del Nuevo Testamento veía la salvación en Cristo no solo como una experiencia para recibir, sino también como un camino para andar en fe. Y si recordamos la escritura dice, te enseñaré el camino por el cual debes andar. Dios hablando al ser humano, diciendo, te enseñaré el camino por el que debes andar. Y si hay un camino correcto, usted y yo debemos de entender o de tener en mente que hay tal vez muchos otros caminos. Entonces, esta mañana vamos a estar considerando lo que habla la Escritura o cómo se muestra a sí misma como el camino. Y de nuevo, cuando consideramos que hay un camino que lleva a la salvación, debemos también de tener en mente o de considerar que hay otros caminos que no llevan a la salvación. Incluso hay caminos que llevan a la perdición. Amén. Entonces, por eso es muy importante que el día de hoy nosotros podamos entender esto y darle gloria a Dios, porque Él nos ha hecho parte y nos ha enseñado el camino por el que debemos andar. Entonces, hermanos, vamos a ir a esta escritura que se encuentra en Mateo 7. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Hablando precisamente en esta oportunidad, habla acerca de la puerta, pero hay tantos simbolismos y tantas metáforas en la iglesia que incluso Cristo es también simbolizado como la puerta a la salvación, la puerta al cielo. Dice Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso. Y aquí es donde nos encontramos de nuevo la palabra camino. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Entonces, la Biblia nos está orientando, nos está hablando acerca de un camino correcto, de un camino en el cual debemos andar, en un camino en el cual nos lleva a beneficios, al beneficio de la salvación. Un camino el cual nos lleva al beneficio de la vida eterna en Cristo, pero dice que espacioso es el camino que lleva a la perdición. Es decir, hay otras opciones. Usted y yo esta mañana no estamos aquí obligados. Bueno, espero que no. Usted y yo, si usted y yo hemos entendido la razón por la cual estamos hoy aquí, si usted y yo podemos entender la importancia y el impacto eterno que es el hecho de estar en este lugar, porque el estar aquí no es nada más que yo no tengo algo que hacer en la agenda el domingo por la mañana, entonces pues como no tengo nada que hacer, hay un culto en la mañana y en el Shaddai, entonces vamos porque no tengo nada que hacer, entonces es algo como para agregarlo a la agenda, sino que usted y yo, si hemos entendido que el hecho de estar aquí es porque queremos comunión con el Dios que hizo todas las cosas, comunión con el Dios que descendió del cielo, como el maná que descendió del cielo para otorgar salvación a toda la humanidad. Si usted y yo entendemos que al estar en este lugar, fomentamos esa comunión con nuestro Salvador,
entonces nosotros podemos entender que el hecho de estar aquí no tiene por qué ser un pesar, no tiene por qué ser una carga, no tiene por qué ser algo aburrido, sino vengo yo a conectarme al Creador de los cielos. Estaba la alabanza con nuestros hermanos y si usted viene y se sienta a ser un expectante solamente de lo que ocurre, seguramente va a pasar un mal rato. Porque es solamente venir a, pues, algo que no tener el enfoque que nuestro Dios espera. Pero si usted viene con, como lo mencionaba, con ese entendimiento de que venimos a conectarnos, venimos a adorar, venimos a expresar nuestra gratitud al Rey de Reyes, al Señor de los Señores, al que hizo desde el principio las galaxias, los planetas, al que hizo este planeta, el que separó las aguas, el que hizo el día, la luz, el que lo formó a usted y a mí. Entonces nuestra perspectiva cambia y entramos al camino por el cual debemos andar. Dice esta cita de Mateo 7, 13 y 14, que ancho, espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos, escúcheme bien, muchos son los que entran por ella. Habla de la puerta y luego del camino. Y muchos son los que entran por ella. Entonces usted me puede decir a mí, pues es que mis vecinos, nadie busca a Dios. Mis compañeros de la escuela son bien felices, ellos nunca van a la iglesia. Los conocidos, los amigos anteriores, los de la infancia. Y tal vez usted si ya tiene cierta edad, pues ya a lo mejor ya ha entendido esto, pero no sé qué tantos jóvenes hay aquí, pero tal vez en la escuela la influencia, esa influencia va al rumbo de no buscar a Dios, de no tener a Dios en nuestra noticia. Pero si nosotros somos atentos a lo que dice la Escritura que hay un camino espacioso en el cual usted puede hacer lo que se le venga a la mente. No hay, gracias hermano, no hay reglas, no hay recomendaciones, no hay consejos, no hay mandamientos. Es un camino espacioso, es un camino libre. Usted en la carretera, bueno, hay carreteras, se llama carretera libre, ¿no? Entonces usted, no sé aquí cuántas de esas haya, pero en México no tiene ni siquiera la velocidad. Entonces usted le puede pisar, va libre. Entonces, de alguna manera, a lo mejor no es espaciosa esas carreteras, pero usted no tiene reglas ahí. Y muchas veces vemos que otros en nuestros vecindarios, con los vecinos, con la escuela, en el trabajo, viven vidas desordenadas, viven vidas espaciosas, donde no hay algo que los conduzca, no hay reglas, no hay un mandamiento. Pero yo no sé por qué de alguna manera estoy llegando a este punto, pero usted y yo debemos entender que Dios escribió la Escritura y puso en ella tanto promesas como mandamientos. Y muchos dicen, las reglas son para romperse. Pues al que quiere que le vaya mal, las puede romper. Pero algo, no sé si usted lo ha captado, lo ha entendido de esta manera. Las reglas y los mandamientos que Dios ha puesto en su palabra pareciera que son pesados, pareciera que son, Dios no quiere que haga nada. No, hagas esto, no hagas lo otro, no. Pero si usted se pone a pensar, todas esas reglas y todos esos mandamientos son para protección suya y para protección mía. Dice, no matarás.
¿Qué hace si mata a alguien? A la cárcel. No cometerás adulterio. ¿Qué pasa si comete adulterio? Se destruye su familia. Deje usted de que si se enoja, que si le gritan, que si la pensión. Deje usted. Se destruye. A ver, alguien más que me ayude con otro mandamiento. ¿No hurtarás? ¿Qué pasa si roba? No, como que mientras no me vean. ¿Qué pasa si roba? Botellón, dice. Cárcel. Y así. En la actualidad hay reglas también. ¿Qué pasa si va a 80 aquí por el Topeka Boulevard? Ya llegaron 3, 4 patrullas ahí. ¿A dónde vas? Nomás no diga que viene al culto. Qué testimonio. Se ríe por algo, ¿verdad? Y sucesivamente, tanto en la escritura como en la sociedad hay reglas. Y esas reglas, usted puede decir, ay, qué aburrido, tanta regla. Esas son reglas para su propia protección. Supongamos que no lo venía un policía a 80, pero pues a otro sí le tocó en verde. Se acabó el corrido. ¿Así? O sea, no es tanto porque el castigo, sino porque te vas a dar. Entonces, la escritura aún nos advierte que el camino que lleva a la perdición es sin reglas, es espacioso, es libre. Y muchos son los que entran o van por ahí. Y eso elimina, es que mi amigo lo hace, es que el compañero de trabajo, es que un vecino y no le pasó nada. Dios tiene el tiempo para cada cosa. Entonces el hecho que hasta ahorita, hoy, no le haya pasado nada, no quiere decir que eso no vaya a tener consecuencias. Versículo 14, Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Nos está presentando dos panoramas. El que va por la libre, sin reglas, espacioso, dice que va a la perdición. Usted hoy en día no lo ve. Usted hoy en día no lo puede percibir tal vez. Pero no sabemos cuál va a ser el final de esa persona. Incluso, tal vez aquí hay ocasiones que yo he escuchado, se fue sin pagar ni una. Hizo tanto y se fue sin pagar ni una. Delante del Señor. O sea, él va a llegar delante del Señor, o ella va a llegar delante del Señor. Y ahí es donde, ¿cómo se va a escapar? Ante un Dios que todo lo sabe, que nos vio desde el vientre de nuestra mamá, o incluso permitió que usted y yo fuéramos concebidos. ¿Qué se le va a escapar del Señor? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto. Y en español hispano, en español mexicano y entendible para todos, angosto, va derechito. Hay reglas, hay mandamientos. Entonces no hay variación. No te puedes ir para un lado o para otro, porque hay una línea que seguir. Y pocos son los que lo hayan. Mire esta congregación, ¿no?
domingo. Muchos o la mayoría, salvo ciertos trabajos, claro, muchos descansan y pocos son los que están aquí. En la tarde se llena más. Comparado con la población de esta ciudad, ¿qué porcentaje le gusta que estando llena esta iglesia, llena, arriba, abajo, qué porcentaje de la ciudad le gusta que sea? ¿0.001? ¿No sabes, Abraham, cuántos habitantes hay aquí? El último censo creo que fue como, bueno, que yo revisé, era como 120,000, 120,000 habitantes en Topeka. Ahora no sé si contando alrededores, pero supongamos que 100,000 nada más habitantes en Topeka. ¿Qué porcentaje está en las congregaciones? Pocos son los que la hallan. Regresando a el libro. En el libro de Hechos, estoy yendo ya directamente allá a la página 493, impreso, 285 digital. En el libro de Hechos, la vida de la iglesia es llamada el camino. ¿Cómo es la palabra en griego, hermanos? ¿Se acuerda? Odos con H. En el libro de Hechos, la vida de la iglesia es llamada Odos o el camino. Y los creyentes son llamados aquellos del camino. Es decir, una vez que un gentil, un judío, una persona se acercaba a la iglesia y mostraba arrepentimiento, esa persona era empezada a identificarse como uno del camino. Si usted y yo estuviéramos en el tiempo en que se escribió los Hechos, fuéramos los hermanos del Shaddai del camino. Bueno, algo así. Fuéramos los hermanos del camino. Dice Hechos capítulo 9, versículo 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Fíjense qué interesante es que Saulo, quien se convertiría en el apóstol Pablo, Saulo antes de ser convertido era un celoso de sus creencias, de la religión judía, y todos aquellos que estaban llegando al conocimiento de Jesucristo, todos aquellos que estaban aceptando a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, el mismo Saulo estaba pidiendo referencias, estaba pidiendo nombres, apellidos, estaba pidiendo datos muy específicos de todos los que se supiera que estaban congregándose, o todos los que se supiera que estaban entregándose a Cristo. Entonces por eso es que dice que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, de la iglesia. Cuando leemos en el libro de los Hechos, incluso no sé si en su Biblia, la palabra camino viene en inicial mayúscula. Entonces se está refiriendo no a un camino cualquiera, no a un camino como el que era de Jerusalén a Judea, o un camino de Samaria a Jerusalén, una carretera, sino el camino refiriéndose a la fe en Jesucristo, a la iglesia que se estaba congregando. Entonces dice que si hallaban a algunos hombres o mujeres de este camino o creyentes en Jesucristo, los trajese con buenos modos a Jerusalén.
los trajese presos. No era solamente, ok, ya vamos a hacer un censo a ver cuántos cristianos hay. No. Era una represión. Era, si usted era encontrado como creyente en Cristo, como congregante de sirviendo a Cristo, adorando a Cristo, pues era sujeto a persecución. Era sujeto a ser preso y ser llevado a Jerusalén. La iglesia, como el cuerpo de Cristo, es el camino. Ahora, usted y yo, hoy en día, no es que nosotros, por nuestra inteligencia, por nuestro conocimiento, nosotros tengamos algo especial. Somos especiales porque Cristo nos ha hecho parte de su pueblo. Y dice acá el libro que la iglesia hoy en día, como el cuerpo de Cristo, es el camino. Así como en el Nuevo Testamento, así como en el libro de Hechos, la iglesia era conocida como el camino. Hoy en día nosotros representamos y somos representantes de Jesucristo, somos representantes del camino de Dios. Es por eso que es tan importante que usted y yo mostremos un buen testimonio. Es por eso tan importante que usted y yo seamos realmente embajadores de Cristo. Es por eso que es tan importante que usted y yo de verdad reflejemos a Cristo. Recordando un poco el hecho de que nosotros somos llamados cristianos, pues somos llamados cristianos ¿por quién? Por Cristo. Somos llamados cristianos porque somos seguidores de Cristo. Somos llamados cristianos porque Cristo vive en nosotros. Amén. Y somos llamados cristianos porque debemos reflejar la luz de Cristo. Entonces, es muy triste cuando digamos que usted está tal vez hablándole de Jesús a una persona, a un compañero de trabajo, a alguien en la escuela, a un vecino. Usted le está hablando de Cristo, pero hay otro cristiano que no está reflejando a Cristo y hace alguna cosa que no es correcta. Entonces dice, mira, pues aquel, pues ya no solamente manchó su nombre, sino de alguna manera puso en mal el nombre de Cristo. Porque si se hace llamar cristiano y no actúa conforme a Cristo, muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿no? ¿Qué haría Cristo? Y esa persona no hizo lo que haría Cristo. Esa persona no reflejó a Cristo, no dio testimonio de Cristo. Pues entonces tenemos un problema ahí. Pero entonces la iglesia como el cuerpo de Cristo es el camino porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida y nadie viene al Padre sino es por Él. Lo dice el Evangelio según Juan capítulo 14 versículo 6. Entonces, hasta ahorita hermanos, ¿hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación? No sé si hay micrófonos por ahí. Veo al hermano Vázquez como que está. A ver, una pregunta. La pregunta es ¿cuál, perdón? Sí, así es. Es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 2, porque era la base de Jerusalén. Entonces tenían que ser llevados a ese lugar. Oh, perfecto. Muchas gracias por enviar su pregunta.
Sí, como en todo lugar hay un orden, hay una central, entonces pues no había como que cárceles en cada pueblo, en cada lugar. Recordemos que no todas las ciudades tenían la capacidad, entonces tenían que ser concentrados en Jerusalén a órdenes de Saulo. Amén. Hermano. Sí, aquí vemos sobre Saulo. Saulo tenía conocimiento de Dios, pero realmente no estaba la presencia de Dios con él. Como hoy en la actualidad hay muchas enseñanzas, pero no hay presencia de Dios. Cuando Saulo ya comienza, cuando Saulo tiene un encuentro personal con el Señor, ahí su vida cambió. Ahí en ese momento cuando encontró la presencia de Dios, en ese momento ya no dijo que por qué. Él dijo quién era el Señor cuando tuvo un encuentro. Y eso me recuerda cuando yo acepté a Jesús, y yo creo que estamos aprendiendo de Dios, y muchos están aprendiendo de Dios. Cuando realmente encontramos a Jesús y Jesús entra en nuestro corazón, la presencia del Espíritu Santo, yo creo que en ese momento hay un cambio. En ese momento nosotros entramos al camino. Y muchos que no han entendido todavía cuál es el camino, muchos, y me he dado cuenta, no solamente acá, sino en muchos lugares, muchas veces Dios tiene misericordia y nos sana a la persona, y vienen a la iglesia 2, 3 veces, pero no entendieron solamente porque Dios la ayudó en la sanidad. Y sanaron y como que fuera normal todo, y continúa la vida que llevaban antes. No entendieron quién era el camino, no entendieron quién era Jesús, y por eso se volvieron a apartar. Siguieron la misma corriente de este mundo. Cuando una persona entiende realmente quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, yo creo que esa persona no retrocedemos, porque vamos en el camino correcto en el que Jesús dejó embarcado. Amén. Así es. Recordemos, Saulo era un celoso de su religión. Entonces, él cualquier cosa que se empezara a mover de una manera diferente, él por eso estaba reaccionando de esta manera. No porque él fuera incluso movido por, bueno, él estaba siendo movido más bien por una cuestión fariseica, aunque él no era fariseo, pero como si fuera un fariseo. Ok, estas son las reglas, esto lo tienes que seguir, y si no lo sigues, cárcel. Entonces, precisamente en este capítulo 9, hablando del libro de los Hechos, capítulo 9, si vamos al primer versículo de lo que leímos en las cartas que pidió Saulo, dice: Saulo, respirando aún amenazas de muerte. Hechos capítulo 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Es decir, como mencionábamos, pues hay una jerarquía. Versículo 2. Y le pidió cartas, Saulo le pidió cartas al sumo sacerdote. Sumo sacerdote, no era una cuestión política, era una cuestión religiosa. Entonces, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino del Señor, los trajese presos a Jerusalén. Ahora, versículo 3. Mas yendo por el camino, y es interesante las veces que menciona el libro de Hechos la palabra camino, aunque en este camino no se refiere a la iglesia, pero Saulo, aún sin saberlo, ya estaba encaminándose, ya estaba aproximándose al camino. Porque este camino era el camino de Damasco, pero iba a encontrar el camino, la verdad y la vida. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Lo estoy leyendo rápido porque la mayoría pues conocemos esta
esta cita, dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es decir, te estás metiendo en algo difícil porque le estás removiendo, estás yendo contra mis hijos, estás yendo contra mis discípulos. Entonces, el versículo 6, él temblando y temeroso. Es también interesante esto, porque Saulo era un hombre pues, fuerte de carácter, era un hombre perseguidor, era un hombre que simplemente con presentarse en un lugar, los demás temblaban. Pero aquí se estaba encontrando contra el Señor de los señores. Si él era un Lord, era un Señor para su tiempo y para los que estaban bajo su autoridad, él ahora se estaba enfrentando al Señor de señores. Entonces dice, él, o sea Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No chistó. No dijo, no, mira, yo soy Saulo y a ver cómo nos arreglamos. No. Directo. ¿Qué quieres? O sea, tuvo que reconocer la autoridad que le estaba hablando. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, y ahí sigue pues todo el libro de Hechos, sigue esta historia, ¿verdad? Pero algo que estamos considerando esta mañana es que incluso este hombre que era perseguidor de los creyentes, de los cristianos, de los del camino, tomó un camino y encontró el camino. Parece trabalenguas, pero encontró el camino, la verdad y la vida. Este mismo hombre. Ahora, mencionábamos que Juan capítulo 14:6, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Se declaran las siguientes cosas acerca del camino de Dios en el libro de Hechos. Y esto es prácticamente nada más lo que habla el libro de los Hechos, porque a lo largo de la escritura ya veíamos desde Mateo cómo habla acerca del camino que es para perdición y el camino que es para salvación. Y hay varias cosas que el libro de Hechos enfatiza acerca de el camino de Dios. El número 1, y usted lo tiene ahí en sus hojas o en su libro, el número 1 es que el camino de Dios es un camino perseguido. El camino de Dios es un camino perseguido. Y nos da la cita de Hechos capítulo 22, versículo 4. Y si vamos un poquito atrás, desde el versículo 1 está el apóstol, ya ahora el apóstol Pablo está hablando. Ya recorrimos o se recorrieron varios capítulos, desde el 9 que fue cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. Ahora estamos en el capítulo 22 y dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Dice el versículo 3, yo de cierto soy judío. Aquí Pablo ya está presentando su currículum. Ya está mencionando, yo de judío, nacido en Tarso, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era considerado un maestro de primera, un maestro en la ley. Entonces, al decir instruido a los pies de Gamaliel, pues no era cualquier cosa, era casi, no sé si podemos compararlo, tal vez no, la comparación es distinta, pero yo he estudiado en Harvard. O sea, no era cualquier cosa, era reconocido. Estrictamente, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Por eso les mencionaba, no era que Pablo fuera perseguidor por ser sanguinario, por ser simplemente asesino, sino era un celo
tal vez mal enfocado, pero era un celo por Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Ahora sí, versículo 4. Perseguía yo, ¿qué dice? Este camino. Y de nuevo, no se refiere a una vereda que había por ahí entre Samaria y Jerusalén, no se refiere a una carretera de esos tiempos, sino viene en letra mayúscula. Perseguía yo este camino, o sea, a la iglesia, perseguía yo a los creyentes, perseguía yo al Señor hasta la muerte. Y obviamente no era la muerte de él, porque era la muerte de los cristianos. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Y bueno, pues ya sigue haciendo ahí una descripción, pero el camino de Dios, según lo que podemos rescatar de Hechos, el camino de Dios es un camino perseguido. Y de nuevo, como lo hemos dicho en tantas ocasiones, tal vez ahorita usted y yo no enfrentamos una persecución de este calibre. No están buscando, a ver, Armando Hernández, ¿dónde vive? Su dirección, ¿cuántos, su familia, cuántos? No es de esa manera. En este momento sí. Pedía cartas a las sinagogas, a ver qué, ¿dónde anda este? Jaime Reyes. Ay, santo. ¿Dónde? ¿Para dónde va? ¿De dónde sale? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora llega? Bendito. Y hoy en día tal vez no estamos enfrentando ese tipo de persecución, pero pues pidámosle al Señor de nuevo valentía, porque si bien es cierto que tal vez no estamos enfrentando persecución, tal vez es porque tampoco probablemente estamos predicando como estos que estaban siendo perseguidos estaban predicando. Sí, aquí venimos, escuchamos predicaciones, pero cada uno en una obra misionera, imagínense el impacto que no solamente digamos que el Shaddai, templo de alabanza, puede tener, sino el impacto que el camino de Dios, el impacto que la obra de Dios puede tener si cada uno de nosotros nos convertimos en constantes predicadores de la palabra de Dios, constantes anunciadores, constantes promotores de este camino, es decir, del camino del Señor. A lo mejor ahí va a decir, no, hermanos, ahí sí nos van a perseguir, pero estaremos cumpliendo la obra. Ahí sí nos van a, ay hermano, es que hoy en día las cosas son diferentes, hay que hablar con diplomacia. Yo no digo que no, yo he tratado de ser correcto, suavecito, pero decir la verdad. Pero hay ocasiones donde la palabra de Dios tiene que ir como va, como está escrita, no como yo la interpreto, como está escrita. Y hay ocasiones que el Señor por eso tenemos que ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo para poder hablar con gracia, hablar con suavidad. Cuando la persona requiere ser abrazada, consolada, llevada de la mano a los pies de Cristo. Pero hay que tener discernimiento para hablar con firmeza cuando esa persona pues ya de plano no entiende y la palabra tiene que llegar, ahora sí, como espada de dos filos, cortando lo malo y dejando que el Señor sane. Lo repito, no en todos los casos podemos llegar como machete, pero no en todos los casos podemos hablar. El Señor es el que nos tiene que guiar. Y ahí es donde debe entrar nuestra comunión con el Señor para saber cuándo hacerlo con firmeza y cuándo hacerlo con suavidad. Porque si lo hacemos con suavidad, cuando se requiere firmeza, ni cosquillas le vamos a hacer al pecado. Y si hablamos con firmeza cuando la persona requiere suavidad, el abrazo del Señor, pues vamos a
pues lo vamos a tirar más. Lo vamos a destruir, lo vamos a golpear. Entonces, es, es tremenda la palabra y es muy amplia. Hasta los que servían las mesas tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, usted y yo, es necesario que nosotros pidamos esa dirección de parte de Dios. Es necesario que usted y yo pidamos ese discernimiento, esa sensibilidad de parte de Dios. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Tal vez, hermano, no va a llegar primero. Oh, ya soy sensible a la voz de Dios, ahora sí. Esa sensibilidad y ese discernimiento, ¿sabe cómo se va a desarrollar? Hablándole de Cristo, hablando de Cristo aquel, hablando de Cristo aquella. Entonces el Señor va a ir enseñándonos, mira, aquí llegas así, aquí llegas así. Esa sensibilidad y ese discernimiento lo tuvo que tener Ananías, hermano. Porque Ananías, pues simplemente fue el que recibió al apóstol, a Saulo, cuando todavía no se sabía que Dios lo había alcanzado, encontrado, tumbado. Y ese discernimiento lo tuvo que tener Ananías para poder tener la valentía de enfrentarse a Saulo, el perseguidor, el asesino, el encarcelador de los cristianos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando usted y yo nos encontremos a alguien que, no, es que es tremendo y no, así, no, dale por acá, no, sácale la vuelta? Cuando es el momento en que el Señor ya lo va a tocar. Pero cada uno de nosotros, Dios tiene que trabajar en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que estar sensibles a esa voz del Espíritu Santo y del Señor. Están bien serios. El punto número 2, lo que la Biblia enseña acerca del camino de Dios en el libro de Hechos, es que a menudo se habla mal de Él. A menudo se habla mal de Él. Y es otra de las situaciones, es otra de las cuestiones por las cuales muchos de nosotros hemos sido por años cristianos de la secreta. No, pues es que se van a burlar de mí, van a empezar a hablar de mí. Van a decir, ay, el aleluya. Y no, calladito me veo más bonito. Dice, Hechos capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos, no todos, endureciéndose algunos y no creyendo, fíjese hasta dónde llegaron, maldiciendo el camino. No estaban maldiciendo a un hombre, estaban maldiciendo a Dios, estaban maldiciendo a la obra de Dios, estaban maldiciendo la iglesia de Dios. Maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Bueno, eso ya continúa más adelante. Pero los que endurecen su corazón y los que no creen van a maldecir la obra del Señor. Es un principio, no es una ley, no es un mandamiento que, para que ocurra así. Es un principio, es algo que va a ocurrir. Usted empieza a predicar y hasta lo van a maldecir. No sé si chiquitas o grandotas, pero lo van a maldecir. Lo van a correr. ¿Y qué vamos a hacer? Seguir pidiendo dirección a Dios, amén. A menudo se habla mal de Él. Punto número 3, es llamado herejía por algunos. Unos no solamente van a verlo mal, le van a torcer los ojos, lo van a maldecir, sino van a decir que usted es un hereje. Hermanos, si a Jesucristo le dijeron que estaba endemoniado,
Vamos a ponernos en una balanza y vamos a decir entonces, ¿quién soy yo? Si al Señor de señores, al Rey de los reyes, dijeron que tenía demonio y por eso hacía obras y milagros. Hechos capítulo 24, versículo 14. Hechos 24, 14 dice, pero esto te confieso, que según el camino, y otra vez, camino en mayúsculas, que según el camino que ellos llaman herejía, ya estaban llamando la herejía. Entonces, según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí no vamos a pensar si tal vez nos van a tildar, a tachar como herejes. A estos primeros cristianos ya los estaban tachando como herejes, ya los estaban etiquetando, ya los estaban calificando como herejes. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo las ceremonias, no estaban siguiendo lo que ya en el pasado se tenía como tradiciones. Entonces, lo que podemos aprender del libro de los Hechos acerca del camino de Dios es que el camino de Dios es un camino perseguido, es un camino del cual se habla mal, es llamado herejía. El punto número 4, Pablo confesó gozosamente a Félix que él era de ese camino. Y lo leímos en el mismo versículo 14 de Hechos 24. Así sirvo al Dios de mis padres. Estaba hablando el apóstol Pablo. Y el último punto de esta enseñanza acerca de lo que habla Hechos del camino de Dios es que cuando la iglesia sea poderosa en testimonio y en poder, como lo era en Éfeso, causará un gran disturbio. Es lo que estábamos hablando ahorita acerca de que si cada uno de nosotros, yo no digo que usted nunca lo ha hecho, pero si usted y yo constantemente, al que llega, al que va, al que viene, al que entra, al que sale, empezamos a, como una iglesia misionera, a hablar de las maravillas de Jesucristo. Usted dice, no, es que yo soy bien pacífico, yo no quiero disturbios. Dice la Escritura que habrá disturbio, porque el camino de Dios será un elemento de disturbio en una sociedad gobernada por los poderes de las tinieblas. El enemigo ya tiene a los de él de su lado. Entonces, si usted empieza a remover ahí, obviamente va a haber una reacción. Y no podemos, en este tiempo, no podemos estar pasivos, decir, oh, somos pacíficos, no hagamos nada, entonces calladitos, porque para no causar problemas en ningún lado. Si usted y yo, mire, ahora que fue hace unos 4 años esta pandemia, si usted y yo hubiéramos tenido la solución y la vacuna en nuestras manos, usted no hubiera corrido por todos lados, empezando por sus familiares, empezando por sus vecinos. ¡Ey! Encontramos la vacuna. ¡Ey! Vengan a la iglesia, está la solución. ¿No hubiera corrido usted principalmente por sus seres queridos? ¿No hubiera llamado a su país y decir, encontramos la solución, y que la humanidad fuera curada de esa pandemia?
el pecado llega a ser como una pandemia. El pecado tal vez no se ve así y en lo natural no mueren las personas de esa manera como ocurrió con el COVID. Pero usted y yo tenemos la vacuna en la palabra del Señor. La sangre de Jesucristo limpia esa pandemia. La sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo libra del pecado y libra de esa, de la muerte que causa esa pandemia. Y usted y yo como cristianos tenemos esta palabra viva y eficaz. Entonces, si en lo natural usted y yo corriéramos para dar una noticia, para dar la noticia que hemos encontrado que tenemos la solución para esa pandemia, no ocurriría lo mismo con la palabra del Señor. Esa palabra que sane las heridas, esa palabra que limpie los cánceres del pecado, esa palabra que renueve las fuerzas al que no tiene ninguna, esa palabra que vivifique los corazones. Alguien dígame, ¿sí están aquí? Es que las luces no los veo y no los oigo. Mire, hermano, nos podemos pasar haciendo eventos como el de la Plaza Evergy y más grandes. ¿Cuál te gusta? ¿Cuál estadio, Abraham? ¿En el Expo Center cuánto le caben? ¿Qué les parece una campaña ahí en el Expo Center? A ver, levante la mano. Ya tienen miedo de responder. Podemos hacer un montón de esos eventos. Pero sabe, muchas veces lo que causa el impacto y lo que causó el impacto en el libro de los Hechos era que iban de casa en casa, iban uno a uno predicando. Y luego como lo conocen ustedes, dicen, no, sí es cierto, este era bien borracho. Me consta. Oh, sí es cierto, esta persona andaba, pero... Y si Dios lo cambió, puede cambiarme. Yo no estoy diciendo que no sirvan las campañas. Sí sirven para atraer. Pero cuando usted y yo, imagínense, son 2, 4, 6, 8, 10, 12. De este lado nada más veo 12 cabecitas. Ya, de este lado hay más. Supongamos que 40 personas aquí. 40 que le hablan de Cristo constantemente a una persona. Y es más, no es la misma persona porque al día siguiente se encontró otra. 40, 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 40. Dice el libro de Hechos que en una sola se convirtieron 3,000. ¿Cuánto te da 3,000 entre 40? Para ver en cuánto tiempo. Pero hemos sido, tal vez, estando en el camino, siendo el camino, teniendo al camino la verdad y la vida en nuestro interior. Hemos dejado de esparcir la vacuna. Entonces, esta mañana nos enseña esto la Escritura en el libro de Hechos. Que tal vez sí enfrentaremos persecución, no como la que ahorita están enfrentando hermanos en el sur de México, en áreas de África, en áreas de China, en áreas de Europa, ni siquiera como esa persecución. Pero aunque así fuera, el camino, la verdad y la vida está en y por nosotros. Entonces el camino de Dios, tal vez enfrentaremos esa persecución. Van a hablar mal, mire, como quiera hablar mal de uno. Ahora que valga la pena.
¿Verdad, hermana? Como quiera hablan. La gente que quiera hablar mal de quien sea, habla mal y hasta de usted y de mí. Es que se van a ofender. Se la han pasado ellos ofendiendo a Dios todo el tiempo. Ahora, ya lo explicaba eso. Tenemos que tener la dirección del Señor para hablar con suavidad cuando se requiere suavidad y con firmeza cuando se requiere firmeza. Tal vez nos van a llamar herejes y tal vez vamos a causar disturbios. Y de nuevo, si la palabra, que sea la palabra, no nosotros, no nuestros traumas, ni nuestras aflicciones, ni nuestros, nada de eso, que sea la palabra hablada como está escrita, expresada como está escrita. Si eso causa un disturbio, el Señor es el que se va a encargar de eso. La respuesta y la consecuencia de estos disturbios es que empezó a crecer una iglesia poderosa, no solamente en predicar la palabra, sino en milagros, en sanidades. Y esa iglesia y esos hechos, se llama hechos de los apóstoles, hemos visto que no eran tanto los hechos de los apóstoles, eran hechos del Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo empezamos y no porque nunca lo haya hecho, sino de una manera más constante, de una manera sistemática, día a día, esos hechos del Espíritu Santo pueden empezar a volver a presentarse. Entonces usted va a decir, ¡ay! Yo no pensé que esto fuera a ocurrir tan rápido. Yo no pensé que esa persona me fuera a aceptar una invitación a la iglesia. Yo no pensé que haciendo esa oración tan sencilla iba a sanar. Yo no pensé, pues es que no lo estamos haciendo usted y yo, lo está haciendo el Señor. Amén, amén. Hubo en aquel tiempo, Hechos 19:23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño, es decir, se armó acerca del camino. Hubo un disturbio acerca del camino o por lo que los creyentes, los apóstoles estaban haciendo. No en sus fuerzas, no en su conocimiento, no por inteligencia de ellos, sino por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, decide si nos dejamos utilizar, si nos dejamos moldear, porque cuando hacemos la obra del Señor, no es tanto a que a mi manera o lo voy a hacer, entonces que todo se acomode a mi estilo, a mi manera, sino va a ser a la manera y al estilo de Dios. Entonces eso también me va a moldear a mí. Y va a moldear a las personas que reciben la palabra. Entonces, de nuevo, seamos sensibles, dispuestos a que el Señor nos utilice. Muchas veces hemos dejado de escuchar testimonios por mucho tiempo porque nosotros mismos no hemos estado dispuestos a que Dios haga algo a través de nosotros. Lo hemos escuchado muchas veces, ¿verdad? Pero a veces esperamos que el pastor tal, el predicador tal, el evangelista tal, que ese sí trae una unción poderosa de parte del cielo, venga y hable y yo los traigo a la iglesia y que él hable y, hermano, cuando usted y yo, hermano Vázquez, estoy seguro que usted ha experimentado eso. Yo constantemente lo he escuchado decir que van a orar por personas. Dios sigue obrando. Dios sigue hablando. ¿Ha sido su inteligencia? Es que a lo mejor usted ya tiene muchos años en el evangelio, por eso sabe qué decir. ¿Será eso?
Es el Señor. Es el Señor. Es el Señor el que habla, el que pone, el que impulsa a que abramos nuestros labios, a que digamos, es el que nos da que decir en el momento en que es requerido. Así como dice la palabra, cuando tengamos que presentar defensa, Él nos va a dar que decir. Así cuando nosotros predicamos su palabra, cuando nosotros hablamos a alguien más, Él pone en nosotros el que decir. Es más, hermano, ya se me acabó el tiempo, ¿va? Nada más le voy a decir esto. Muchas veces usted no tiene ni siquiera que hablar tanto. A veces la persona solita es la que quiere descargarse. Y dice la palabra del Señor que echemos nuestra carga sobre Jesucristo. Venid a mí todos los trabajados y cargados y yo los haré descansar. Y Dios lo quiere utilizar a usted para que nada más le abra así la puertita y ¡fum! Descargue todo. Es todo lo que hay que hacer a veces. Claro que luego viene una palabra de parte de Dios, esa persona se siente motivada, empieza a venir a la iglesia, ya empieza a ver otros hermanos, empieza a escuchar las predicaciones, se goza con la alabanza, ya esto es algo hermoso. Pero empezó con alguien que estuvo dispuesto a ir a compartir la vacuna en contra de la pandemia del pecado. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.